Hola, qué gran alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, francamente denso. Denso, pero fascinante a partes iguales, sí. Exacto. Es ideal para quienes buscan ir más allá de los titulares rápidos, quienes realmente quieren comprender las dinámicas profundas de la historia, el poder, los conflictos sociales. Totalmente. Pero antes de arrancar, y esto es crucial, hay algo que debemos dejar absolutamente claro. Sí, una regla estricta de este espacio. Los documentos que vamos a analizar hoy contienen material políticamente muy sensible. Hablamos de temas altamente polarizantes. Así es, abordan movimientos revolucionarios armados, violencia estatal, tácticas de terrorismo y represión militar severa. Y por eso, quienes conducimos este espacio queremos ser tajantes. No tomamos partido en absoluto. No respaldamos ninguna forma de violencia. Ninguna, ni de un lado ni del otro. Exacto. Ni ninguna postura política de los actores mencionados, ya sea de izquierda o de derecha. Nuestro único objetivo es desmenuzar las ideas y los hechos, tal y como están plasmados en los textos originales. Es una aclaración indispensable para empezar. El rigor analítico requiere que observemos estos textos con una lupa completamente objetiva. Sin emitir juicios de valor sobre las ideologías de fondo. De eso se trata precisamente el material de hoy. Nuestras fuentes provienen de la edición número 9 de la revista Cuadernos de Marte. Y fíjate que su propio editorial define a la publicación como un espacio plural con una clara vocación científica. Una vocación dedicada a la sociología de la guerra y la violencia política. También sumaremos hoy un extracto académico sobre ética política y terrorismo. Lo cual nos da nuestra misión de hoy. Vamos a analizar la violencia política en América Latina durante la década de los 70s. Contrastando la estrategia del MIR chileno con las rebeliones militares en Argentina. Para luego aterrizar toda esa macropolítica en un caso muy concreto: la represión corporativa en la planta de Mercedes-Benz. Y finalmente extraer lecciones vitales para el análisis de seguridad contemporáneo. Bien, vamos a desempacar esto. Para empezar a construir la base, ¿cómo establece el editorial de esta revista el marco para entender todo este caos? Pues el editorial es literalmente la brújula aquí. Enmarca la sociología de la guerra no solo como ejércitos combatiendo en trincheras. O sea, no es solo tanques y aviones. Va mucho más allá de lo táctico. Va muchísimo más allá. Nos dice que la guerra y la violencia política son conflictos arraigados en la sociedad civil, en la economía, en las instituciones diarias. Claro, al definirse como ese espacio plural con vocación científica, invitan a quitarse los lentes emocionales. Exactamente. A ver la violencia como un fenómeno estructural. Las acciones de una guerrilla o de un general no ocurren en el vacío. Son síntomas de rupturas históricas. Y leer este material bajo esa luz científica es crucial. Y hablando de síntomas, la fundación del MIR chileno es un síntoma enorme. Leyendo el artículo de Patricio Lagos, menciona que nacen en agosto de 1965. Ajá, un momento clave. Pero lo que me dejó pensando es su estrategia. Ellos la llamaban guerra revolucionaria, pero no era algo puro. Era una mezcla teórica, casi como armar un rompecabezas con piezas de 3 cajas distintas. Una amalgama muy compleja. Sí, combinaban la insurrección popular del trotskismo, el foquismo inspirado en el Che Guevara y la guerra popular prolongada del maoísmo. O sea, ¿cómo planeaban hacer que esa mezcla contradictoria funcionara? Esa es la gran interrogante que plantea Lagos. Y para explicarlo, recurre a un debate clásico de la sociología: la tensión entre estructura y agencia. A ver, para bajarlo a tierra. Imagínate que la agencia es el plano arquitectónico audaz que diseña un grupo de visionarios. Los líderes del MIR, figuras como Miguel Enríquez y Luis Vitale, tenían una agencia enorme. Querían construir una revolución a su medida. Exacto. Pero la estructura es el terreno sobre el que van a construir. Y el terreno en Chile era históricamente muy rígido. Tenía un movimiento obrero organizado que llevaba décadas operando por vías legales. O sea, tenían un plano para un castillo rebelde, pero el terreno solo soportaba un edificio burocrático. Una analogía perfecta. Lagos muestra con evidencia documental cómo el MIR intentaba movilizar a esta clase obrera hacia la vía armada, pero chocaba contra esa rigidez estructural. Había una desconexión ideológica tremenda con las bases reales. Así es. Esa fricción entre lo que querían hacer y lo que la sociedad podía absorber fue uno de sus grandes escollos. Es un contraste súper revelador cuando miramos Argentina, porque en Chile vemos a civiles intentando imponer una teoría compleja,
pero en Argentina vemos a la institución militar rompiéndose por dentro. El texto de Guillermo Martín Cabiasca lo documenta muy bien. Sí, sobre el levantamiento militar en Azul y Olavarría en octubre del 71, liderado por Florentino Díaz Loza. Lo fascinante aquí es ver esas profundas contradicciones internas. Porque mientras el MIR tenía una base teórica súper estructurada, los militares rebeldes argentinos parecían tener una crisis de identidad. Se les describe como peruanistas, que, bueno, suena a que querían invadir Perú. Sí, el término confunde bastante. Pero no es invadir Perú, es emular el modelo del régimen militar nacionalista y reformista que gobernaban Perú en ese momento. Ah, ya. O sea, las Fuerzas Armadas argentinas no eran un bloque conservador monolítico. Para nada. Estaban fracturadas horizontal y verticalmente. Estos rebeldes de Azul eran nacionalistas. Su rebelión era un rechazo a las políticas liberales del general Lanusse y su gran acuerdo nacional. O sea, no querían proteger a las élites. Querían una revolución nacional populista desde los cuarteles. E incluso coqueteaban con acercarse al peronismo antes de permitir elecciones. Un sector del ejército queriendo hacer una revolución populista. Si comparamos esto, tenemos en Chile a una guerrilla que falla por una teoría demasiado compleja, y en Argentina a militares que fallan porque operan aislados en un cuartel, sin puente con las masas. Esa es la clave analítica. Estas diferencias dictaron los tiempos de la estabilidad y la represión en ambos países. Pensemos en las consecuencias paralelas de estas rupturas. A ver. En Argentina, la sublevación demostró que la élite militar no podía gobernar con consenso interno. Esa fragmentación aceleró una represión desordenada, clandestina, sin control central absoluto. Mientras que en Chile fue distinto. Claro, en Chile la respuesta fue que las Fuerzas Armadas mantuvieron una cohesión jerárquica fuerte. Ejecutaron una contrainsurgencia sistémica y burocrática para erradicar una amenaza que veían infiltrada en las bases. Ambos quiebres provocaron derramamiento de sangre, pero con métodos distintos. Y esto nos lleva a un punto oscuro. Los textos de Cuadernos de Marte nos obligan a definir qué es la violencia política. El artículo de Flavián Nievas es central ahí. Sí, porque él busca una definición sociológica para el terrorismo. Y no lo define solo como detonar una bomba. Habla de procesos de comunicación basados en la amenaza, usados para manipular a las audiencias blanco. El planteamiento de Nievas argumenta que la violencia en el terrorismo no es el fin, sino el medio. Es como un cartel publicitario escrito con sangre. Su objetivo no es destruir al enemigo, sino generar impacto psicológico en un tercero. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si aplicamos esto a las tácticas del MIR, vemos por qué operaban en una zona gris. Exacto. No era guerra convencional, pero tampoco encajaba en el terrorismo indiscriminado puro. Sus tomas de fábricas o expropiaciones buscaban tener un contenido anticapitalista. Querían movilizar a la clase obrera a través de esa acción pedagógica. Buscaban convencer a través de la vanguardia, pero la historia nos muestra un saldo trágico. Hay un texto en nuestras fuentes sobre ética política y terrorismo que habla de la política de lo peor. La famosa Politique du Pire. Esa misma. Sugiere que algunos grupos creían que, al intensificar el caos, la población abriría los ojos y se uniría a la revolución. O sea, empeorar todo al máximo para acelerar la solución. Básicamente, patear un panal de abejas esperando que ataquen a los malos, pero terminan picando a todos. Les dieron a los militares la excusa perfecta para instaurar un régimen de terror indiscriminado. Si miramos la eficacia de la represión, a corto plazo funcionó para el Estado. Aniquilaron a las organizaciones. Pero a largo plazo destruyeron el tejido social y su propia legitimidad. El fracaso fue absoluto, para ambos bandos. Y para entender el nivel de catástrofe en la vida diaria, tenemos que mirar el caso concreto de Mercedes-Benz en Argentina, entre 1976 y 77. El artículo de Casco de Barnot y Martínez te baja la teoría a la cruda realidad de la fábrica. Es un caso escalofriante. Ilustra cómo la guerra impregna a la sociedad civil. Ahí vimos una alianza estructural perfecta para la represión. Una alianza tripartita, ¿no? Sí, las Fuerzas Armadas, la dirección de una multinacional y, sorprendentemente para algunos, la cúpula burocrática del propio sindicato, el SMATA, liderado por José Rodríguez. El foco fue aniquilar a la Comisión Interna, el famoso Grupo de los 9, trabajadores que en el 75 habían logrado paros. Y la respuesta no fue negociación, fue eliminación sistemática.
Y aquí podemos comparar explícitamente el rol de las instituciones judiciales. Eso me pareció fundamental. En Argentina, esta alianza corporativo-estatal operó anulando a los tribunales. Clandestinidad total. El jefe de seguridad de la planta era ex policía y cómplice. La justicia civil fue cegada. Mientras que en Chile, En Chile, el régimen militar muchas veces intentó dar una pseudo-legalidad a su represión, instaurando consejos de guerra, modificando el marco jurídico para dar una fachada administrativa. ver a una transnacional entregando listas a los militares es brutal. Para quienes hoy defienden los derechos laborales, es una advertencia. Demuestra la vulnerabilidad ante estas alianzas entre Estado, corporaciones y sindicatos corruptos. Si conectamos esto con el panorama general y traemos el análisis de la antropóloga Rita Laura Segato, reseñada por Joaquín del Fierro, la perspectiva da un giro. Segato habla del cuerpo, ¿verdad? Sí, las nuevas formas de la guerra. Argumenta que el cuerpo humano de las víctimas se convierte en el territorio mismo donde el Estado inscribe su poder y disuasión. El dolor físico en esa fábrica no era un efecto secundario, era el mensaje, el lienzo de la autoridad estatal. Es un análisis estructural del daño corporal. Si lo contrastamos con Lagos y el MIR, vemos dos formas distintas de estudiar la violencia. Lagos analiza el tablero de ajedrez, la ideología, la toma del poder. Un enfoque más teórico. Sí. Segato nos obliga a mirar las piezas destrozadas. Nos recuerda que esta sociología se traduce en carne, huesos y trauma. Ahora, dando un paso al cras, uno se pregunta cómo operaron con tanta impunidad. Y el editorial menciona la geopolítica, la Guerra Fría. Un marco externo fundamental. Esa polarización global dio la excusa perfecta a los regímenes en Argentina y Chile para justificar su exterminio como una lucha contra el comunismo internacional. Es que la geopolítica es el teatro de estas tragedias locales. El artículo de Matías Figal sobre los acuerdos de Dayton en Bosnia-Herzegovina, aunque parezca un salto geográfico. Es el mismo hilo conductor. Exacto. En los Balcanes, la paz de Dayton fue un contexto geopolítico impuesto desde afuera que definió el postconflicto. En el Cono Sur, la Guerra Fría fue el contexto que legitimó y dictó los límites de la violencia. Las potencias globales habilitaron las represiones locales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si miramos hacia el futuro, el texto de Jorge Pozo sobre artefactos radiológicos parece de otro universo, pero hay un vínculo conceptual. El vínculo es el cambio en el monopolio de la violencia. Para un analista de seguridad hoy, este es el cambio de paradigma. En la época del MIR, la guerra era territorial. Querían el Estado-nación. Tomar el poder. Tomar el poder. Hoy, con los actores no estatales y los riesgos radiológicos, el objetivo ya no es gobernar. Es generar disrupción asimétrica a escala global. El Estado pasó de ser el trofeo a ser el blanco en un mundo globalizado. Qué síntesis tan reveladora. Entonces, para la audiencia que hoy analiza la seguridad global, ¿cuáles serían las 3 debilidades estructurales clave que llevaron al fracaso de estas insurgencias? A ver, resumiendo. La primera es la desconexión ideológica con las bases reales. Lo del MIR, una amalgama teórica compleja que no cuaja en el terreno. Claro, el plano que no encaja. Segunda debilidad, el aislamiento político. El fracaso de los peruanistas en Argentina. Facciones militares aisladas de las masas dinámicas. Operando en el vacío. Y tercera, y muy vigente, la vulnerabilidad absoluta frente a redes de inteligencia coordinadas entre el Estado y el sector privado corporativo, como el caso Mercedes-Benz. Es una síntesis magistral, y esto concluye perfectamente cómo el análisis de Lagos sobre el MIR y los otros casos validan la vocación científica de la revista Cuadernos de Marte. Absolutamente. Demuestran que la sociología de la guerra no es solo trincheras, son redes de sindicatos, intelectuales, empresas y cuerpos humanos. Entender la violencia no como un estallido irracional, sino como un mecanismo institucional. Ha sido un viaje intelectual intenso. Para quienes analizan hoy la seguridad global y los movimientos sociales, queda una reflexión profunda. Si la represión corporativa y estatal de los 70s necesitó de listas físicas y burocracias sindicales para desarticular trabajadores, Listas de papel, sí. ¿cómo está operando hoy la privatización de la seguridad y la vigilancia digital, desde arriba hacia abajo, en un mundo donde la soberanía del Estado ya no es el único poder en juego? Hay que seguir cuestionando nuestras fuentes para entender el presente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima exploración.